Yo les conté una historia real, la historia de un siervo de Dios, del pastor Paul Yonggi Cho, que tuvo la experiencia, él cuenta en su libro, tuvo la experiencia que Dios le permitió insólitamente conocer el infierno. Yo no quisiera conocer el infierno, pero por alguna de esas cosas a veces Dios hace cosas extrañas y él fue al infierno. Él se sintió hundirse. Se sintió estar profundamente en el infierno. Se sintió sin gozo, sin consuelo, sin esperanza. Se sintió que era succionado, como en una especie de tornado, pero al revés. Y cuando se sentía totalmente perdido y estaba totalmente consciente de lo que estaba pasando. Y él sabía que era una experiencia que Dios le estaba dando. En ese medio el Espíritu Santo le habló y le dijo, clama a la sangre de Cristo. Es lo único que te puede sacar de este lugar. Y él cuenta que él clamó, empezó suavecito. La sangre de Cristo tiene poder. Y cuando nomás dijo 2 veces, el hundimiento que le estaba teniendo era como que se detuvo. Y cuando él siguió clamando y siguió clamando y siguió gritando y siguió gritando, él empezaba a ascender. Y bendito sea Dios, el poder de Dios lo sacó del mismo infierno y lo sacó fuera y regresó a su dormitorio y estaba totalmente despierto. Causó una profunda curiosidad en mí y un hambre espiritual por conocer qué hay de extraordinario en el poder de la sangre de Cristo. ¿Por qué la sangre de Cristo es poderosa? ¿Qué hay aquí que posiblemente como creyentes no entendemos? Usamos frases, pero no comprendemos. Y la responsabilidad nuestra como ministros es que seamos ilustrados en el consejo de la palabra de Dios, de tal manera que seamos equipados. Por eso es que en esta tarde, en este día, el sermón de esta tarde hemos titulado El poder de la sangre. Usted tiene ahí sus notas. ¿Alguien no tiene estas notas? Ahí no tiene, por favor, le hará que todos tengan estas notas, ¿no? Cuando hablamos del poder de la sangre, estamos hablando de lo único que va a marcar la diferencia. La diferencia de estar en un lugar o estar en el otro. Es el poder de la acción de la sangre de Cristo sobre el creyente o sobre la persona, sobre el ser humano que va a designar su destino eterno. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Si la sangre de Cristo se aplica a nuestras vidas, entonces vamos a ser lavados, vamos a ser purificados. Y eso nos va a capacitar para vivir con el Señor por toda la eternidad. Hoy vamos a hablar de ese tema. Y el por qué la muerte de Cristo, la sangre que Él derramó en esa cruz, es lo que marca y es la clave de nuestra bendita esperanza, de tal manera que como hijos de Dios ya no vamos a tener más temor. Porque fuimos tocados, fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos separados para vivir con Dios por toda la eternidad. Letra A de sus notas. La sangre ha sido usada en el pasado como una señal de redención. Desde el origen de la humanidad, el tema de la sangre ha sido usado como una señal de redención. Dios puso esta enseñanza en el corazón de sus hijos desde que los creó, desde que creó al hombre.
Es más o menos así como que Dios estableció desde el inicio de la historia humana que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Un miembro de la primera familia hizo por primera vez el primer sacrificio. Venga conmigo a Génesis 4:4. Ahí lo tienen. Génesis 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, de lo mejor que él tenía de entre sus animales. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Quién era Abel? Era el segundo hijo de la relación de estos dos seres humanos que Dios hizo, de Adán y Eva. Adán y Eva tienen primeramente a Caín y luego tiene a Abel. En este momento solamente la raza humana era de 4 personas. Increíble, toda la raza humana eran solo de 4 personas. Y dice la Biblia que llegó el tiempo en que ellos deberían traer sus sacrificios, sus ofrendas, sus donaciones a Dios. Y Dios pone en el corazón de Abel hacer una ofrenda excelente. Y él dice que trae, ¿qué cosa? Lo más gordo de sus ovejas. Él era pastor de ovejas, cuidador de ovejas, alimentador de ovejas, guiador de sus ovejas. Y sabía cuál es la oveja enferma, cuál es la oveja delgada, cuál es la oveja más gordita, la más saludable. Y dijo, ¿qué voy a dar a Dios? Esta que ya tiene patitas quebradas, esta que ya está con una diabetes terminal, esta que tiene cáncer por ahí por las orejitas. No voy a darlo lo que ni yo usaría. Voy a agarrar lo mejor. Y agarró una oveja de lo más sano. ¿Y qué hace con la oveja? La mata. La mata. Le saca la piel. Derrama su sangre. Y eso le pone en el altar. Y le hace una ofrenda a Dios. Trae lo mejor. Dios siempre quiere de nosotros lo mejor. Y estamos en nuestra mejor etapa de nuestras vidas hoy día. Dios no quiere que le demos y digamos, ay, si yo fuera joven, si yo tendría fuerzas, hoy yo haría tal cosa. Ahora hagamos lo que tengamos que hacer. No esperemos llegar a ser un anciano de 90 años, que ya está más complicadas sus energías, comprometidas sus energías. No, usted y yo tenemos que servir a Dios con lo mejor de nuestras vidas. Nuestra ofrenda a Dios tiene que ser con exquisitez. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, no damos, uy, me sobró este chavo, ¿no? $1. Aquí te va, pastor. La ofrenda para la iglesia. Eso es limosna. Eso no es diezmo. Usted puede decir, oh, sí, estoy dando $2, pastor, aquí están. Este es mi diezmo. Oh, no me digas. ¿Tú ganas $20 al mes y estás dando $2? Esto es limosna. Esto es lo que me sobra. My petty cash, my leftover, mi residuo. Lo que encontré por ahí. Dios quiere lo más gordo de las ovejas, del cheque grande que agarramos. De ahí da tus diezmos, de ahí da tus ofrendas. Eso nos enseña hoy día, entre otras cosas, el hermano Abel. Luego avanza el tiempo y luego en tiempos de Moisés, Dios vuelve a establecer como un signo de redención, otra vez habla del derramamiento de sangre. Fíjese, ¿se acuerda que Moisés estaba liderando la liberación del pueblo de Israel
de la esclavitud de Egipto. Y luego viene el mandato de Dios y dice, hoy voy a matar todos los primogénitos de Egipto, excepto aquellos de Israel que hagan esto, que maten un cordero, que agarren la sangre y pinten la puerta, el dintel, el marco, y la marquen con la sangre. Cuando el ángel de la muerte vea la sangre, va a pasar y se va a ir a la siguiente casa. Si no tiene sangre, ahí va a matar a un primogénito. Y exactamente así fue lo que pasó. Mire lo que nos dice Éxodo 12:7, dice, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en la que han de comer la Pascua. De tal manera que solo la familia, solo el hogar, escuche esto, que está marcado con sangre, está libre del impacto, de la maldición, del pecado y de la muerte. En esos días, el que no tenía la marca de sangre, moría el primogénito. El hijo mayor fallecía por mandato de Dios. Éxodo 12:13 nos dice, la sangre os será por señal, fíjese, en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo entre vosotros. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. Todos estos pasajes antiguos a mí me han intrigado profundamente. Digo, Dios mío, parece una fórmula extraña. Sangre. Si no hay sangre, no hay vida. Todos estos eran tipos, eran anticipos. ¿Sabe de qué? De que un día iba a haber el sacrificio perfecto. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tan así que cuando María recibe el mensaje del ángel, ¿se acuerdan lo que le dice? Le dice, vas a tener un hijo y vas a poner su nombre Jesús. Dice, ¿y por qué le tengo que poner Jesús? Yo quiero ponerle Gabriel. Yo quiero ponerle Jorge. Yo quiero ponerle, ¿no? Un nombre más familiar para mí. Jesús no me gusta. Ah, le dice el ángel, te voy a decir por qué. Porque Jesús significa Salvador. ¿Pero por qué tiene que ser el Salvador? Porque es Él el que tiene que morir para que el mundo sea salvo. Porque es Él con su muerte puede salvar a su pueblo y al mundo entero de todos sus pecados. ¿Cómo iba a suceder este milagro, esta misión de Dios, de Jesús? ¿Cómo? ¿Haciendo milagros? ¿Dando lindas, extraordinarias enseñanzas? ¿Predicando al aire libre? ¿Cómo iba a salvar Jesús? Hay una sola manera como Jesús nos podía salvar: muriendo en la cruz. Él vino para morir en la cruz. Los discípulos no le entendieron. Pero Jesús tenía clara la agenda de su vida. Yo no vine a la tierra a hacer picnic, a hacer vacaciones. Yo no vine aquí a hacer relaciones públicas. Yo no vine al mundo a inspirarlos a ser buenas personas. No, yo he venido aquí a morir por ustedes, para que ustedes tengan nueva vida. Porque ustedes no necesitan que se les cambie la mente. Ustedes necesitan que se les cambie la totalidad del ser humano. Y la única manera de hacer un cambio total era muriendo una vez para siempre y renaciendo para Jesús. Mateo 16:21, mire que nos habla de Jesús.
Jesús, cuando ya estaba al término de su ministerio, pasó esto, dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, mira, ya tenía a sus discípulos, ya tenía miles que le seguían, dice que le era necesario ir a Jerusalén. Dice, ¿saben qué? Aquí la estamos pasando súper bien, pero no me gusta tanto esto. Es necesario que vayamos a Jerusalén. Es necesario que yo vaya allá para padecer mucho de los ancianos. Yo he venido a eso, para ir a Jerusalén, para padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y finalmente yo he venido para ser muerto. What? Vamos a San Diego, sí, pero para morir. Vamos a San Francisco, pero mi misión es ir a morir en San Francisco. ¿Qué está hablando, Señor? Los discípulos no entendieron nada. Imagínense que aquí organizamos un picnic. Hermanos, hagamos un picnic el próximo feriado, el día 30 de febrero. Vámonos. Vamos por ahí a Big Bear. Vamos a Big Bear. ¿No? ¿Y por qué 30 de febrero si no existe? Bueno, inventemos pues esa fecha. Pero les tengo que decir, ¿para qué nos vamos allá? Vamos a ir allá porque allá me van a matar. Pastor, perdón. Se le fue el cerebro, pastor. Se tronó. Se volvió loco el pastor. Que vamos allá todos juntos porque allá me van a matar. ¿Perdón? Eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Vamos a Jerusalén porque allá yo debo ser muerto. Entonces salió los grandotes ahí, los bodyguards de Jesús, ¿no? Pedro, que andaba con su sable bien grande. ¿Saben que Pedro andaba siempre con el sable acá? Ahora es lo que anda la gente con sus pistolas, ¿no? Pero él, pues posiblemente no habían las pistolas todavía. Pero él sí tenía un cuchillo así de grandote, me imagino, ¿no? Bien grandote. Y mira lo que le dice Pedro. Le dice, Señor, tú no puedes ser muerto, Señor. Tú eres nuestro líder. Tú eres la fuente de la vida, de la sabiduría, de la enseñanza. Tú no puedes morir. No te juegues con nuestras emociones. ¿Que no quieres que vaya? ¿Que no quieres que sea muerto? No. Jamás a usted, Señor, nadie lo va a tocar. Primero que pase sobre mí. Déjame ver lo que le contestó Jesús en el 16:23 de Mateo. Le miró a la cara y le dice, volviéndose a Pedro, le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque tú me eres tropiezo, porque tú no estás mirando las cosas de arriba, tú estás mirando las cosas humanas, tú no estás entendiendo que la misión de mi vida es morir. Tú no aprendiste nada. Oíste por aquí y se te salió todo por acá. Ya estamos 3 años juntos y todavía no sabes quién soy yo. Ya que he venido al mundo y cuál es mi agenda. Jesús lo tenía muy claro. La única forma de que él podía cumplir su misión era muriendo. Así Dios lo había establecido. Ha sido Juan el Bautista, escucha esto, ha sido Juan el Bautista más bien alguien que no andaba con Jesús todos los días. De repente un día le ve a Jesús caminando por Galilea junto al río Jordán y lo mira y dice, el Espíritu Santo le revela y le dice, ¡ajá! He ahí el Cordero de Dios. Juan 1:29, apenas le vio, mire lo que nos dice Juan 1:29. Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese que viene ahí, él es el perfecto Cordero de Dios. Ese es el Cordero, el único que puede quitar los pecados de todos los seres humanos. Parecía una clave, parecía una cosa estrambótica, extraordinaria, extraña. Oye, pero yo veo un hombre y tú ves un cordero. Sí, Señor. Pero es que es el Cordero de Dios. En la mente hebrea, cuando hablan de cordero, automáticamente hablaban del animal del sacrificio. Ellos lo sabían.
Ellos hacían sus sacrificios todos los años. Iban a Jerusalén a hacer sus sacrificios. Entonces cuando habla, dice el Cordero de Dios, dice, oh, ¿y qué es el que es capaz de quitar los pecados del mundo? Los hebreos lo entendieron. ¿Por qué? Porque desde el pasado tenía que morir un cordero para purificar y santificar a la familia. La única forma que Dios había establecido de poder remitirse y limpiarse los pecados de los seres humanos era con derramamiento de sangre. No había otra. Es por esto, amados, porque es Él, el Cordero de Dios, el perfecto. Para quitar los pecados de todo el mundo, tenía que morir en una cruz. Derramar su sangre, para que con esa sangre, aplicada por la fe y por el Espíritu Santo a tu vida y a mi vida, yo soy y tú somos limpiados. Somos sellados, somos marcados para vida eterna. De tal manera que nosotros ya no tengamos que morir por toda la eternidad. Todos los seres humanos vamos a morir solo una vez. Vamos a ir a una tumba. Pero vamos a estar más vivos que nunca en las mansiones celestiales con nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿y por qué la sangre? Ahí vamos. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué la demanda de Dios era derramar sangre inocente? ¿Por qué tenía que derramarse sangre pura, sangre perfecta, sangre preciosa? Y aquí queremos entender un poquito la parte B de sus notas. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Es importante para entender esto que entendamos las funciones que tiene la sangre. ¿Sabe qué es lo primero que hace la sangre? Es limpieza. La sangre limpia. La realidad es que el hombre sin Cristo, ¿cómo vive? Sucio, inmundo, en tinieblas, en oscuridad. Solo quien sigue a Cristo tiene la oportunidad de vivir en la luz de Dios. Es decir, tiene la oportunidad de ser limpio. Mira lo que nos dice 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como el Señor está en luz, como Cristo está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y luego viene esta maravillosa declaración. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Jesucristo lo único que nos limpia de todo pecado. Me encanta la primera parte, dice, si andamos en luz, como Él está en luz, nos podemos tener comunión unos con otros. Cuando tenemos la misma fe, es fácil ser amigos entre nosotros. Cuando estamos en paz, en la familia, estamos en luz, es fácil llevarse lindo entre nosotros. ¿No le ha pasado que hasta cuando usted va a algún sitio, la persona no le ha preguntado y le ha dicho, ¿eres cristiano? ¿A cuándo le ha pasado eso? Sin que usted diga nada. A mí me ha pasado muchas veces. Dice, ¿eres cristiano? Yo digo, sí. ¿Por qué me preguntas? Porque desde que usted se puso frente a mí, yo sentí que usted es cristiano. Hasta el cajero del lugar que usted va a pagar, a comprar ahí sus cosas, le va a decir eso. En el restaurante, el que le sirve dice, usted parece cristiano. ¡Wow! Cuando hay comunión entre nosotros, cuando estamos en luz, brillamos, alumbramos. Hay paz entre nosotros. Pero la segunda parte del texto dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, si usted y yo
no aceptamos a Jesús y no pedimos que su sangre nos limpie de todo pecado, seguimos en pecado. Sencillo. Si usted comete algo y lo guarda y lo esconde y dice, nadie se da cuenta. En la iglesia no creo que me vean la cara. No creo que me noto. Me miro en el espejo, sí, sigo siendo la misma guapa, el mismo guapo, sigo siendo el mismo simpático, tengo la misma sonrisa. No, nadie se da cuenta la torpeza que acabo de hacer. Pero uno sabe que está sucio. La persona no sabe que está sucio. Si tú no eres limpio por la sangre de Cristo, te quedas con la lepra que te va a succionar o te puede succionar hasta el mismo infierno. Porque el infierno atrae al pecado y a los pecadores. Es como una bolsa gigante que te va a atrapar y no te va a soltar. ¿Sabes por qué? Porque como pecadores le pertenecemos al infierno. El pecador pertenece al infierno. Ahí es su lugar. Salvo que sea lavado, que sea limpiado por el poder de la sangre de Jesucristo. Por eso es que la obediencia de Jesús era obediencia hasta la muerte. Porque Dios estaba proveyendo el medio por medio del cual todos los seres humanos podíamos escapar de los efectos eternales del infierno mismo. Por eso es de que todo lo que un creyente un día puede llegar a ser, no es por recurso propio, sino es por el poder de Dios en acción en nuestras vidas, por el poder de la sangre de Jesucristo obrando en su alma. Estoy pensando. Segundo punto, purifica. La sangre purifica. No solamente limpia, sino hace puro. Mire lo que nos dice Hebreos 9:22. Y casi todo, dice, es purificado según la ley. ¿De qué manera? Con sangre. ¿Cómo? Que la única manera de ser puros delante de Dios es que se nos aplique la sangre de Cristo. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No hay ninguna posibilidad de ser redimidos. ¿Cuál es la función biológica de la sangre? Es la vida. La sangre nuestra es la vida. Una persona sin sangre no vive. Nos limpia. Nos purifica. Estoy pensando en la experiencia difícil de las personas que tienen la diálisis. ¿Alguien tiene un familiar en diálisis? ¡Wow! ¿Con qué frecuencia le llevan ahorita al familiar? 3 veces a la semana. Es difícil, ¿verdad? Es muy difícil. ¿Y sabe cómo es el proceso? Limpiar la sangre. Cuando el riñón ya no funciona, porque es el riñón el que purifica. Y el que todos los desechos destructivos de la sangre son expulsados a través de la orina. ¿Qué pasa si mi riñón o nuestro riñón no funciona? Entonces la sangre se empieza a contaminar y la persona empieza a enfermar. ¡Qué maravilla que Dios nos ha hecho! Nos ha puesto unos riñones maravillosos. De tal manera que cuando la sangre pasa por el riñón, entra sucia y sale limpia. Los desechos se quedan en la vejiga y de ahí afuera, a donde pertenece porque ya no sirve. Y luego cuando ya pasó limpio, empieza otra vez la sangre limpia otra vez y empieza a purificar otra vez. Cuando el riñón falla, ¿qué hay que hacer? La diálisis.
Porque la diálisis al final es un sistema como un riñón artificial que lo ponen ahí. Ya que este riñón no funciona, pues ahora maravillosos doctores, inventores, crearon una máquina por medio de la cual la sangre va. Le sacan la sangre y se va a la máquina y la máquina lo purifica. Hace la función del riñón y luego la regresa otra vez al organismo. Así funciona el sistema de la diálisis. Por eso es de que cuando nosotros contactamos, somos conectados con la sangre de Cristo, todas nuestras inmundicias quedan fuera. De tal manera que cuando se me aplica la sangre, es como la diálisis de Dios, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Es como que Dios inventó una superdiálisis para nuestros pecados. Todas nuestras inmundicias lo entregamos ¿a dónde? A la cruz del Calvario. Y cuando entramos en ese contacto divino por la acción del Espíritu Santo con la muerte de Cristo, cuando aceptamos que la muerte de Cristo es en mi reemplazo, cuando reconozco que la sangre que ahí se derramó fue por mí, y cuando digo, Señor, límpiame, perdóname, estoy diciendo, hazme una diálisis, Señor. Estoy sucio, estoy contaminado, me estoy muriendo, porque una persona que no le hace diálisis, su vida termina pronto. La diálisis es una extensión, es una maravillosa sistema médico para la extensión de la vida. Si no se aplica la diálisis, la persona se contamina y muere contaminado y muere pronto. Igual nos pasa espiritualmente. Si no recibimos la diálisis espiritual de Dios y la sangre de Jesucristo que se nos inyecta en el alma y que viene a limpiar nuestra mente de tanta basura que hay. Nuestro hablar, nuestra conducta diaria, nuestras actitudes. Y todo es transformado. De tal manera que lo más horrible que usted tenga en su alma, la sangre de Cristo viene y lo deshace. Pero si usted le pide, si usted se queda y se la guarda, y no lanza su confesión y no pide perdón a Dios, usted no puede pedir opción, no tiene opción. Tercera función de la sangre. La sangre nutre. Nutre. La sangre tiene elementos únicos. En la sangre vienen los glóbulos rojos. ¿Sabe qué función tienen los glóbulos que vienen dentro de la sangre? Llevan oxígeno. Llevan oxígeno. Desde los pulmones y lo esparce hacia la totalidad de las células del cuerpo. De tal manera que por medio de la sangre también se van todos los nutrientes, todos los elementos buenos de la comida que usted ha comido, de lo bueno que ha comido, no del trash que por ahí nos echamos de vez en cuando, porque a veces echamos cosas que no son buenas. Esa es la verdad. Lo mejor del cuerpo, los nutrientes, las sales, los elementos allí, viene y lo esparce hacia todo el cuerpo. De tal manera que la cara la tenemos hermosa, el cabello, ¿no? Todo el organismo. Usted no come con su piel, pero su piel es nutrida por el alimento que la sangre ha dispersado. Así, amados hermanos, la iglesia es nutrida. Escuche esto. La iglesia es nutrida cada día por el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Qué es el cuerpo y la sangre de Jesús? El cuerpo es el pan de la comunión, que simbólicamente nos lo comemos. Nos estamos nutriendo de Cristo. Cuando nos servimos el pan en la Santa Cena, dice,
Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Nos está diciendo, así como ustedes comen pan todos los días, se alimentan ahí con sus tortillas, con sus arepas, con sus pupusas, ¿no? Con sus empanadas. Está bien, dice Jesús. Así ustedes necesitan el pan para su espíritu. Y las tortillas no alimentan el espíritu. Las tortillas alimentan el cuerpo. ¿Qué es el alimento espiritual que Dios provee? Es el mismo ser. El mismo. Nútranse de mí, nos dice el Señor. Yo soy su alimento. Yo soy su vida. Pero también nos dice, tomen de mi sangre. Tomen el vino porque esto es mi sangre. Derramada para limpieza de todos ustedes. Pero todo esto es también el símbolo de la palabra. La palabra de Dios es el pan del cielo. Es el pan vivo. Es la palabra de Dios revelada a través de la historia de los 1500 años. La iglesia, el creyente, tiene que ser nutrido por la presencia de Cristo cada día. Juan 6:54, mire lo que nos habla. Dice, Jesús dijo que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Saben por qué? Dice Jesús. Porque mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Quien no toma, quien no se aplica la sangre de Cristo a su vida, usted se va a quedar en la inmundicia de la contaminación del pecado. La presencia de Cristo viene a nutrir nuestra alma por medio de su sangre preciosa. Eso es lo que produce cada vez que usted se sirve la Santa Cena. Es renovado. Por eso es que los primeros cristianos cada domingo lo hacían. Y en esta iglesia hacemos lo mismo. Ya más de uno me ha preguntado, pastor, ¿de dónde vengo? Nosotros lo hacemos cada mes. Y es más, yo venía de otra iglesia que lo hacían cada 3 meses. Y alguien me dijo, yo vengo de una iglesia que lo hacemos una vez al año. Y ustedes, semanal. ¿Por qué? Entonces yo les digo, ¿y quién estableció la frecuencia? ¿La Asamblea General? ¿O dijo Jesús? ¿O es la iglesia primitiva que le obedecía? Dice, haced esto cada vez que os reuniereis en mi nombre. Recuerden lo que yo les costé. Me costaron ustedes la vida. La sangre que yo derramé por ustedes. Necesitamos ser nutridos. Nutridos para producir cosas buenas. Necesitamos ser equipados. Necesitamos que la sangre de Cristo se nos aplique a la totalidad de la mente, de mis emociones. De tal manera que yo piense pensamientos santos y no piense pensamientos sucios. De tal manera que cuando yo vea algo malo, inmediatamente lo corto y digo, esto no está bien. ¿No le ha pasado? Muchas veces que usted prende el televisor, el computer, de repente le sale pornografía. ¿No les ha pasado nunca eso? ¡Wow! O me están mintiendo o no lo quieren decir. La verdad es que sale, pues. Usted no tiene que andar buscando pornografía. Solo sale. La basura está allí. El pecado y la carne, ¿qué le dice? Nancy está durmiendo. ¡Clic! ¿De qué se trata? ¿Qué onda aquí, no? Yo soy bien fuerte, ¿no? Araceli está allá durmiendo, mirando su telenovela favorita. Así que Guillermito ahí, ¿no? Hermanos, es una tentación para todas las personas.
hombres, mujeres y niños. ¿Qué es lo que me detiene? Y digo, conmigo no. Es la convicción que el Espíritu me dice, luz roja, luz roja. No cruces. Tú perteneces a un pueblo santo, limpio, para la gloria de Dios. Vamos a terminar aquí. La tercera parte lo voy a dejar para el día miércoles. Quiero que vengan el día miércoles al estudio, que esta es la parte que vamos a tratar, el punto tercero. Quiero terminar con esto, hermanos. Usted y yo podemos ganar todas nuestras batallas. Todas nuestras batallas. Si usamos los recursos que Dios nos ha dado. Muchas veces tú vas a estar en peligro. Escuche esto, hermano. Muchas veces tú vas a estar en peligro. Peligro nos acecha todo el tiempo. El enemigo nos quiere destruir, nos quiere perseguir, nos quiere confundir, nos quiere hacer perder nuestra identidad en Cristo. Cuando tengas ese peligro, tú haz una oración y dile, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. El enemigo no tiene poder sobre mí. Cuando alguien vas a despedir que va a viajar, agárralo a tu hermano, a tu pariente, a tu vecino y bendícelo en el nombre de Jesús y dile, Señor, bendice a esta hija, bendice a este hijo tuyo. Va a hacer un viaje largo, va a ir a otras tierras desconocidas. Cúbrelo, protégelo. Que la sangre de Jesucristo le sea aplicada. Cuando estés con un enfermo, hermano. Cuando estés con un enfermo y el enfermo está tan mal que tú dices, oh my God, no aguanto ni siquiera estar aquí porque este enfermo está más. Me va a inspirar a estar enfermo a mí también. Sí, humanamente somos débiles. Pero ¿sabe qué? En ese momento usted dígale, vamos a orar por este enfermo. No importa si está consciente o inconsciente. No importa si puede participar mejor. Pero usted ore y bendiga. Y dígale, Señor, que tu sangre preciosa cubra esta vida. En ese momento, hermanos, el enemigo no tiene poder sobre ese cuerpo, sobre ese viajero, sobre ese familiar, sobre esa persona, porque así nos autoriza que contra la sangre de Cristo el mismo infierno se deshace, se destruye, porque es la vida de Dios aplicándose a nuestras vidas. Inclinemos nuestros rostros. Yo no sé cómo estás tú delante del Señor. Pero si hay algún hijo tuyo, Señor, en esta hora, que necesita el perdón de Dios, pon convicción de pecado, Señor. Y la promesa tuya, Señor, de perdonar todo pecado y de limpiarnos de toda maldad es vigente y se aplica aquí en este día. Amados hermanos, si alguno de ustedes necesita confesar un pecado, hágalo en este día y pida que la sangre de Jesucristo le limpie de todo pecado. Si no puedes orar solo, yo quiero ayudarte, pero me tienes que decir quién eres. Hay alguien que quiere que oremos por perdón de pecados, por restauración, por sanidad espiritual, por sanidad en sus emociones. Muchas gracias te damos, Señor. Porque por la fe, Señor, proclamamos una iglesia saludable. Y en esta hora, Señor, el poder de la sangre de Jesucristo se aplique a esta congregación. Aplica a cada corazón, Señor. Limpia las mentes y las voluntades de tus hijos. Santifícanos, Padre, en el modelo tuyo, Señor. Haznos victoriosos en nuestra batalla diaria contra el pecado, Señor. Haznos ganadores, Señor, porque así tú lo has planeado. Ya no tenemos que morir porque tú ya moriste en la cruz. Y la sangre del Cordero Santo de Dios se aplica a tu corazón en esta hora, mi amado hermano. De tal manera que seas heredero de la vida eterna. De tal manera que tus pecados pasados ya no cuenten porque Jesús te está limpiando
en esta misma hora. Recibe el perdón de Dios. Confiésale con convicción de tu profunda necesidad de Él. Y que no haya nada ni nada que impida el accionar poderoso del poder del Espíritu Santo y de la sangre de Jesucristo. Gracias, porque estás haciendo un pueblo santo. Estás formando una iglesia santa, una iglesia saludable, una iglesia que va a vivir y ya está viviendo para el honor y la gloria tuya. En el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y de su sangre bendita derramada en la cruz del Calvario, declaramos el perdón de Dios sobre cada vida que ha confesado sus pecados. Por Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermanos. Inmediatamente vamos a tener nuestro tiempo de Santa Cena.